este tercer milenio, la crisis que hay en el tercer milenio. Estas son épocas difíciles. Estamos entrando en este tercer milenio y podemos estar deslumbrados por los avances tecnológicos, el desarrollo humano, ¿no? Hoy hay niños que no sabrían cómo marcar un teléfono de disco, ¿no? Quienes ya tenemos algunos años. Antes la gente se formaba en las esquinas donde había teléfonos públicos para hacer sus llamadas a sus amigos, a sus trabajos, a donde quieras llamar. Tenías que ir a buscar un teléfono público de monedas y si estaba ocupado el teléfono había que ¿qué? Había que esperar, ¿verdad? Había que esperar para hacer nuestras llamadas. Hoy la mayoría de las personas, hasta los niños, tienen sus teléfonos donde se pueden comunicar en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de estos avances, actualmente el mundo estará mejor que antes o estará peor. Hay una gran contradicción. Usted puede ir a lugares muy bonitos, los lugares, voy a poner un ejemplo, en los lugares turísticos, a Cancún, a Acapulco, ¿no? En los lugares turísticos, en la parte donde va el turismo, todo está muy limpio, todo está muy bonito, hay hoteles, casas, restaurantes, todo está muy bello, ¿no? Pero si usted se adentra en unas calles hacia adentro, hay mucha pobreza. ¿Por qué habrá esa contradicción entre la pobreza y la riqueza? Hay gente que tiene muchísimo dinero y hay gente que no tiene nada. Pero los que tienen mucho dinero son pocos y los que no tienen nada son muchos. ¿Qué hay en este tiempo? Hay violencia, hay miedo, hay globalización, hay pobreza, hay una decadencia moral. Estamos viviendo lo que la Biblia determina o denomina los postreros tiempos. Hay violencia, hay estadísticas que muestran cada cuánto tiempo alguien muere por causa de la violencia. Vamos a ir 1 Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice que el Espíritu dice claramente, sin lugar a duda, sin ningún tipo de duda, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué va a pasar? Algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa abandonar, dejar, volverse atrás. ¿Por qué muchos? No dice que pocos. Dice algunos apostatarán, dejarán, abandonarán la fe verdadera, escuchando. ¿Qué van a escuchar estas personas? Espíritus engañadores. Hoy hay muchísimo engaño en todos lados, pero sobre todo en las famosas redes sociales, donde alguien publica una noticia que es mentira y la gente la ve, le parece algo interesante y sin verificar si es verdad, si es mentira, sin pensarlo, la gente lo empieza ¿a qué? A compartir.
Así una mentira puede llegar casi a convertirse en una ¿qué? En una verdad. Hay una estrategia que se utilizaba, por ejemplo, el jefe de publicidad de Hitler, Goebbels, tenía esa idea. Dice, tú puedes repetir una mentira muchas veces hasta que se convierta en ¿qué? En una verdad, pero no porque sea verdad, sino porque la mayoría de las personas lo crean. ¿Verdad? Hoy usted ve los videos que tienen mayor vistas, son los videos de violencia en todos lados, violencia en el tráfico, violencia entre vecinos, violencia en las escuelas, mujeres peleando, hombres peleando, ¿no? Y eso es lo que está inundando no solo las redes, sino está inundando la vida de las personas. Hay gente que es muy tranquila, que es muy ecuánime, pero en el tráfico, manejando, se transforman, ¿no? Se vuelven gente peligrosa, y no solamente hombres, sino también mujeres, ¿no? Y algo que se utiliza como un medio de transporte, un vehículo, puede llegar a convertirse en un arma. Eso mismo que podría ser útil se puede volver un arma, un peligro para los demás. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que iba a pasar, hay una indiferencia entre la iglesia, porque si dejamos que esas cosas se noten como normales, no vamos a marcar la diferencia. Dice, espíritus engañadores. Por ahí han salido, rodeando el mundo, espíritus que quieren engañar, y quieren engañar sobre todos a los que están ¿en dónde? En la verdad. Y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, aquí da detalles, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Voy a poner dos ejemplos nada más para irlos entendiendo. Por ejemplo, ¿quién prohíbe casarse? La Iglesia Católica, dentro de sus doctrinas, establece el celibato para los sacerdotes y para toda la clase, la jerarquía de esa iglesia, ¿no? Les prohíben ¿qué? Casarse. Hay otros, dice, que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, por ejemplo, aquellos que llevan la enseñanza de los adventistas del séptimo día, ellos no todos los alimentos los pueden comer. Por ejemplo, la carne de puerco, para ellos es pecado. Para los mormones, incluso tomar café es pecado. Son ejemplos de lo que aquí hace muchos siglos se escribió para que nosotros tuviéramos cuidado. Porque todo lo que Dios creó, dice el verso 4, ¿cómo es? Es bueno, y nada es de desecharse, pero, entre comillas, si se ¿qué? Si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Entonces, este tiempo de los postreros tiempos está marcado por ese tipo de cosas. Pero también vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. En su versículo, verso 1, desde el verso 1, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, estos días, los días últimos, vendrán tiempos ¿cómo? Peligrosos. Hoy fíjense que los papeles están invertidos, ¿verdad? Las personas que son honestas, son trabajadores, tienen que estar encerrados ¿en dónde? En sus casas, por miedo de que los asalten, los secuestren, los extorsionen, ¿verdad? Y los bandidos, en vez de estar encerrados, ¿dónde andan? En las calles. Tiempos peligrosos. ¿Por qué habrá tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres amadores, pero no amadores de los demás, sino amadores ¿de quién? De sí mismos, avaros. El avaro es aquel que ama que su Dios son las riquezas. Avaros, vanagloriosos, quiere decir que buscan su propia gloria, soberbios, blasfemos, que hablan en contra de Dios, desobedientes ¿a quiénes? A los padres, ingratos, impíos. Nótese aquí, sin afecto ¿qué? Natural. ¿De qué hablará allí? Sin afecto natural. Dice en Romanos que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivia unos con otros. También las mujeres, dejando el uso natural del hombre, ¿verdad? Entonces cuando dice sin afecto natural, quiere decir que el afecto que es natural, ellos lo han trastornado, lo han volteado, lo han dejado a un lado. Implacables, gente que no se puede aplacar. Calumniadores, les gusta calumniar a los demás. Intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Infatuados es que les gusta la tontería, ¿no? Amadores de los deleites más que hay muchos ejemplos, ¿no? Pero les voy a poner uno. Hay gente que está ávida por creer muchas cosas. Todo lo creen menos lo que deben de qué. Hace muchos años a alguien se le ocurrió y escribió un libro de ciencia ficción que se llamaba El Código Da Vinci, que en la trama de la novela, que después fue una película, se basa en un descubrimiento que alguien tuvo por casualidad en un cuadro de Leonardo da Vinci, que nació en el Renacimiento, y pintó la Última Cena. En ese tiempo en donde se pintaba, el material, los lienzos donde se pintaba, y los pintores a veces no eran, pues no tenían mucho dinero, así que a veces reciclaban un mismo lienzo, un lienzo que ya habían pintado, lo borraban y hacían otra pintura, y hay lienzos que tienen 2 o 3 pinturas atrás que se borraron y se repintaron. Entonces, en ese lienzo de la Última Cena de Leonardo da Vinci, con un equipo de rayos X, se descubrió que había otra escena detrás, ¿no? Quizás otro boceto de la misma escena que quería pintar Leonardo de la Última Cena, pero en esa imagen de atrás estaban parados algunos de los discípulos. Uno que estaba muy cerca de Jesús tenía casi facciones muy femeninas,
Estoy hablando de esa imagen que se ve en el qué. No dice que era una mujer, ¿no? Se ve así. Bueno, eso es lo que pasó, es lo que es real, ¿no? Que hay en esa pintura. Detrás hay otra pintura que se borró. Okay. Y entonces esta persona que escribió la novela, que es una ciencia ficción, ¿no? Algo que no es verdad, como hay muchas novelas, ¿no? Como las de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, o Viaje a la Luna, ¿no? Pues son novelas que son un cuento, es algo de ficción, algo que no es ¿qué? Real. Entonces decía que Leonardo da Vinci sabía que Jesús, su esposa era María Magdalena y que tuvo hijos. Bueno, eso es la ficción de esa novela, ¿no? Y eso se llevó a cierta película. Y entonces mucha gente decía que eso era, o sea, lo creían como si fuera ¿qué? No, si hasta la película, si hasta hay un libro. Hermanos, ¿no? Hay un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, donde dice que no murió en la cruz, que lo bajaron medio herido y se fue a la India, a un lugar que se llama Cachemira, y ahí se casó y tuvo hijos. Bueno, eso es lo que dice ese libro, pero no es verdad. Entonces, infatuados, quiere decir que lo que no es real les gusta. Amadores de los deleites, más de que ¿quién? De Dios. Más que de Dios. Que tendrán apariencia de qué? De piedad. De piedad. He puesto este ejemplo, y se maneja con mucho cuidado, pero por ejemplo, la gente tiene por una gente muy sabia, muy sana, al Dalai Lama, ¿no? Al maestro de esa religión, que fue expulsado de el Nepal por una dificultad entre China y la India por ese territorio, y anda por todo el mundo. Son de esos que se visten de anaranjado, que están rapados, ¿no? Que traen flores y andan descalzos o con sandalias, y la gente los tiene por gente santa y sabia, ¿no? Pero lo que hay detrás de ellos también es corrupción y maldad, porque el hombre es igual de donde venga. Al Papa lo tienen por alguien muy santo porque se viste ¿de qué color se viste? De blanco, ¿no? Todos le besan la mano. Pero si usted estudia la historia de los papas, hay cada personaje allí, ¿no? que eran horrible, ¿no? Tienen una apariencia ¿de qué? De piedad. De piedad. Ahora estoy hablando de eso, pero también por este lado, ¿no? Ha habido como pseudo predicadores muy con un carisma muy especial. Aquel que se llevó a sus seguidores allá a un país de Sudamérica y se mataron todos porque dijeron que ya venía Jesús en unas naves para llevarse a su iglesia, ¿no? Ese es otro, este es de allá del sur. Después les digo cómo se llamaba. El de Waco, Texas, también eran pseudomesías que tenían un arsenal de armas porque ellos pensaban que el reino de Dios venía y que tenían que pelear físicamente por ese reino de Dios, ¿va? El gobierno federal de Estados Unidos manejó mal esa situación, no pudo negociar una salida pacífica a ese asunto, se les hizo fácil entrar por la fuerza de esas instalaciones. Murieron muchas personas de los policías que entraron, pero más de los que se quedaron porque se quemó el granero donde estaban, y murieron niños, mujeres, mucha gente. Entonces, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos ¿qué? Evita, porque de estos son los que se meten en las casas, ¿va? Y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, arrasadas por diversas concupiscencias. ¿Cuántos casos no hay entre estos, de este lado, de aquel lado,
hombres que supuestamente sirven a Dios y que ya andaban con una hermana, y andaban con otra hermana, y andaban con hermanas que eran hermanas, y o sea, tantas cosas. Dice, ten cuidado, porque hay eso, es una realidad. La palabra del Señor no nos habla de cosas así como que todo es miel sobre hojuelas. Nos advierte las cosas porque son una realidad. Pero todo esto nos marca que estamos en ¿qué tiempo? En los postreros tiempos. De esta manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Hay quien se resiste, hay quien nos critica, quien habla mal de nosotros, quien dice que estamos ¿cómo? Mal. Ellos están mal de veras, pero ellos dicen que nosotros estamos ¿cómo? Así resistieron Janes y Jambres a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos. Yo les decía, ¿cómo es posible? Hay lugares donde hacen cada aberración. Conocemos a cierta persona que hoy se sienta en un sillón en sus reuniones, y tiene un bastón, un báculo, y si están tocando los de la alabanza y no le gusta la alabanza que se está tocando, él toca, o la cambian o sé qué, o se callan, ¿verdad? Y todos tienen que hacer lo que él diga, pero cosas que usted y yo diríamos son absurdas, pero hay gente que todos tienen que ir al gym, todas las mujeres se tienen que vestir igual, con licras de ciertos colores. ¿Ven? Dice aquí que hombres corruptos ¿de qué? De entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a quienes, como también la fue la de aquellos. ¿Qué hicieron aquellos? Moisés arrojó su vara y la vara se convirtió en ¿qué? En una serpiente. Pero también el enemigo es astuto, ¿verdad? Y puede hacer señales milagrosas para engañar ¿a quién? Aún a los escogidos, ¿verdad? Que los magos de Faraón aventaron sus varas y también esas varas se convirtieron ¿en qué? En serpientes. Pero la serpiente de la vara de Moisés se tragó a las serpientes de los magos. Pero tú, ahora, esto es lo que sucede a nuestro alrededor, pero si nosotros solamente lo estamos viendo, lo estamos percibiendo, ¿verdad? Dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué iba a pasar? Se enfriará. Si solamente nos quedamos expectantes, pues vamos a salir afectados. Pero dice, pero tú que has seguido mi doctrina, o sea, la enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor y paciencia. O sea, Pablo no hablaba de dientes para qué. Él había vivido lo que enseñaba, ¿verdad? Había padecido por el nombre de ¿quién? De Cristo. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, donde fue apedreado, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué pasó? Me ha librado. Y también, hermanos, todos los que quieren vivir piadosamente. Ya dijimos que la palabra piedad se refiere a la devoción, a la búsqueda ¿de quién? De Dios. Todos los que quieren vivir buscando, consagrándose a Dios. Aquí está la gran diferencia en aquella doctrina de la prosperidad que dice, no, tú eres hijo de un rey, tú tienes que ser rico porque eres hijo de ¿qué? Tú tienes que tener un carro bueno, tienes que tener una casa buena, tienes que tener un negocio, tienes que tener mucha riqueza porque eres hijo de ¿quién? De un rey. Bueno, eso dicen ellos.
la palabra que está diciendo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo van a ir ellos? De mal en peor. Engañando, ¿y qué pasó? Y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que nosotros marquemos la diferencia, para que nosotros brillemos en medio de esta decadencia moral, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, estos postreros tiempos, esa decadencia moral en la que ya hoy se define que las familias pueden ser diversas. Y cuando uno dice, a ver, explícame, ¿cómo una familia diversa? Sí, una familia puede ser formada por un papá, una mamá y los hijos. Pero también es una familia si hay dos mamás y hijos. O si hay dos papás e hijos. A ver, explícame nada más, ¿de dónde van a salir esos qué? Esos hijos. ¿Ah? No hay tal. No existe sino la familia diseñada por parte de ¿quién? Por Dios. Un hombre, aunque se sienta mujer, aunque se vista como mujer, aunque se opere para parecer mujer, aunque tenga un tratamiento de hormonas y la voz le cambie y ya no le salga vello facial, no deja de ser ¿qué? Hombre. ¿Quién lo dice? Y se enojan, ¿no? Y se ponen. ¿Quién lo dice? Lo dice el ADN que traes en tu cuerpo, ¿verdad? A ese no lo vas a poder ¿qué? Engañar. No tengo mucho tiempo, pero se los voy a platicar brevemente. Hay un hombre que en las redes sociales hizo un experimento, no un experimento, sino como algo para ver una reacción. Empezó a decir que él había entendido, había comprendido que su verdadero yo era ser mujer. Así que dice que ahora él entendió que era mujer y se empezó a pintar y se vestía con vestidos, no operado ni nada, así como hombre, con bigote y barba, pero se vestía como mujer, se pintaba y subía muchos videos. Y mucha gente, uy, qué bueno que entendiste, qué bueno que lo haces, tienes mucho valor. Algunos lo criticaban, pero eran más los que lo motivaban a continuar, ¿verdad?, con esa idea. Y pasaron varios meses, él subió muchas publicaciones de esa forma y después subió una publicación, dijo, ¿saben qué? Es que todo esto era mentira, nada más quería yo saber ¿qué me decía la gente? La gente, porque tú digas que eres otra persona, ¿vas a ser otra persona? No, estamos mal, estamos mal. Ay, sí, le cayó una lluvia porque a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. No, qué bueno. Pero en estos postreros días también va a haber algo interesante. En 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. ¿Ya lo tenemos?
Dice, en el verso 3 en adelante, ¿ya lo tenemos? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hemos estado hablando del nuevo nacimiento, hemos estado hablando de arrepentirnos del pecado, ¿no? Que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia. ¿Amén? Somos hijos de un rey, pero nuestro reino también no es de este mundo, de este siglo, en lo cual que sois guardados, dice, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿en qué tiempo? En el tiempo postrero. Ese tiempo que nos habla de las señales, de la crisis, de la falta de valores, también es el tiempo que nosotros debemos de estar más preparados, porque dice que cuando viéramos esas cosas, dice, levantaos vuestra cabeza y erguíos, porque vuestra salvación está, ¿cómo está? Más cerca de cuando creímos. ¿Amén? Entonces, dice, está preparada esa salvación para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros, ¿cuántos se alegran? ¿Cuántos nos alegramos? ¿Cuántos nos alegramos? Aunque estemos pasando por tribulación, aunque estemos pasando por angustia, aunque estemos pasando por necesidad, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Hace rato en la lectura bíblica Avi nos hablaba de por qué Dios nos examina. Oh Dios, tú me has examinado y conocido, dice el Salmo. Has conocido mi levantar y mi acostar. Es sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. Por eso Dios nos prueba, para que nuestra fe se encuentre como en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. No necesitamos tener una imagen, no tenemos necesidad de un cuadro, nosotros le amamos, aunque no le hemos, en quien creyendo, aunque no ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? La salvación de nuestras almas. Amén. Y dice, vamos a continuar, pero ahora en el versículo 13. Por tanto, hermanos, vemos todas estas cosas y la cosa no va a ir para mejorar, siempre va a ir para ¿qué? Para peor. Quien tiene la esperanza de que no, a lo mejor con este gobierno sí nos va a ir bien, la cosa va de mal. Hay que tener cuidado, porque va a haber un momento, verdaderamente, cuando haya paz, cuando haya prosperidad, cuando la gente diga, esto era lo que nosotros estábamos esperando, dice la Biblia, en ese momento entonces vendrá destrucción repentina, ¿verdad?
Por tanto, ¿qué debemos hacer? Ceñíos, vístete, prepárate, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, vístete, prepárate, pero en tu entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, pero como hijos ¿qué? Obedientes. No os conforméis, otra vez dice, no tomes la forma de los deseos que antes teníais estando en vuestra, sino como aquel que os llamó, ¿cómo es? Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos como en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? Es lo que Dios quiere, rescatarnos. Miren, en una plática con cierta persona católica que le estábamos compartiendo, decía esta persona, no, es que sí me gusta, pero es que es la religión que me dejaron mis padres, ¿no? Que me inculcaron, es la frase que se utiliza, es la religión que me inculcaron. ¿Quiénes? Cuando usted le pregunta a un católico, ¿cuándo tomaste la decisión de ser católico? ¿Cuándo tomaste tú la decisión? Nadie tomó esa decisión. Otro la tomó. ¿Por quién? Por ellos. ¿Ah? Entonces dice, Dios nos quiere rescatar de la vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado cuando en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Pero el amor fraternal, ¿cómo? No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Nuevamente el Señor nos sigue hablando de nacer de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece, ¿cuánto tiempo? Para siempre. La palabra del Señor permanece, toda carne es como hierba. Hay gente que ha tenido muchas cosas, ¿no? Y pone su confianza y su fe en las cosas que tiene, ¿no? Y cuando esa persona muere, ¿se lleva lo que tenía? No, se queda. ¿Y quién la disfruta?
a veces la disfruta gente que ni siquiera conocía. O incluso a veces esas cosas quedan abandonadas en el olvido, destruyéndose por el paso del tiempo, ¿no? La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, saliendo de todo lo que hay en este mundo, porque este mundo así es, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos. ¿Qué debemos desear? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Jesús le decía a los discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.